Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la República Romana en el curso de Historia Universal. Muy bien, podemos apreciar una línea de tiempo en el cual vemos los tres momentos, las tres etapas que sufre Roma. Recordemos, la primera etapa que sufre Roma, o sea, la etapa inicial que abarca la monarquía. La segunda etapa sería la República y la tercera etapa sería la Roma imperial. Recordemos que la primera etapa, la monárquica, ya la hemos visto en una clase pasada. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la etapa republicana de Roma. Muy bien, comencemos. ¿En qué se diferencia la Roma republicana de la Roma monárquica? La forma como se va a administrar la república va a variar respecto a la parte política. Ya no van a haber reyes en la etapa republicana de Roma. Ahora van a haber magistrados. Estos magistrados van a gobernar por el lapso de un año. ¿Ok? Y estos magistrados van a ser llamados cónsules. Estos cónsules van a gobernar por el lapso de un año. Va a haber asambleas de diversos tipos, las curiales, las tribales, claro que lo va a haber, pero eso va a ser un tema que vamos a ver a detalle en una próxima clase. Pero no olvidemos que la diferencia de la Roma republicana y la Roma monárquica, que es la inicial, es que la autoridad política ya no es el rey, sino los cónsules, pero cónsules que gobiernan por un año y van a ser elegidos. Podemos ver en este esquema la Roma monárquica, ¿ok? O la Roma real y la república. Por ejemplo, en la república tenemos dos divisiones, ciudadanos y no ciudadanos. O sea, los que tienen derechos, los ciudadanos, y los que no tienen derechos, los no ciudadanos. Los ciudadanos que tienen derecho en Roma, en la Roma republicana, son los patricios y los plebeyos. Y los que no tienen derecho son los libertos y los esclavos. Vamos a ver a continuación a detalle quién tiene derecho, quién no tiene derecho y por qué no tiene derecho. Muy bien, tenemos a los patricios. Ese nombre es muy peculiar, un poco extraño, patricio. ¿Por qué patricio? Los patricios son los romanos originarios. Son los pueblos oriundos que se van a asentar en la península itálica. Así que, por lo tanto, van a tener más derecho, mayores beneficios, a diferencia de otros pueblos que van a llegar posteriormente a poblar Roma. Así que los patricios están en una situación económica y política muy buena, demasiado buena. Una característica de los patricios romanos es que son de familias muy ricas, que a lo largo del tiempo han heredado una gran fortuna. Pero los patricios no eran la mayoría en Roma, sino que era un pequeño grupo de personas que conformaba a los patricios. Y los patricios van a ocupar los mejores cargos públicos. Van a ser dueños de tierras, van a tener negocios, van a participar activamente en la política. Esa es la gran ventaja que tienen los patricios, que es el grupo élite, la oligarquía romana. Son, como se dice, la clase más alta en Roma, los patricios. El otro grupo social, el otro sector social en Roma van a ser los plebeyos. Los plebeyos son libres, claro, pero no son ricos. ¿Ok? No eran ricos. Sí podían poseer ciertos bienes, pero más que todo los plebeyos se dedicaban a labores manuales, como la artesanía, también el comercio, pero a menor escala.
o podían ser campesinos también los plebeyos. Si tratamos de diferenciar respecto a los derechos, los patricios tienen todos los derechos, mientras que los plebeyos solo tienen algunos. Y en muchos casos son discriminados los plebeyos por su origen o por su falta de dinero, porque económicamente no son ricos los plebeyos y no tienen los mismos derechos. En el caso de un cliente, ¿quién es un cliente? Un cliente es un plebeyo que debido a su condición económica, o sea que es muy pobre, decide trabajar para una familia de patricios que es rica. Y al trabajar un plebeyo para la familia de un patricio, que es una familia rica, se le va a llamar clientes. ¿Ok? Así que un cliente es un patricio, es un plebeyo que trabaja para un patricio. Puede ser limpiando la casa, puede ser cuidando a los hijos de la familia de los patricios. Mientras que un esclavo es un poblador, pero que no es oriundo de Roma. Un esclavo es un pueblo que fue derrotado y fue llevado a Roma para que pueda vivir, pero prácticamente en condición esclava. No tenían ningún derecho, trabajaban la tierra, le daban lo mínimo para que pueda subsistir y no gozaba de ninguna fortuna, ni por más pequeña que sea. El papel del esclavo era el más humillante, el que más no se respetaba los derechos. Roma, a lo largo de su historia, comenzando desde la etapa monárquica y siguiendo a la etapa republicana, se expandió. Comenzó a expandirse el territorio romano. ¿Ok? Por ejemplo, para el siglo III a.C., la península itálica ya va a expandirse. La península itálica se va a unir a lo que vendría a ser la Magna Grecia. Para el siglo II a.C., las diversas polis griegas de la parte oriental se van a unir también a Roma. Las polis griegas, parte de Macedonia y parte de Asia Menor, van a pasar a manos de los romanos. Después de las guerras púnicas también va a haber un mayor aumento de territorio. Y vamos a ver que se van a dar grandes invasiones, van a haber gran aumento de territorio a favor romano, claro. Pero para esto no va a ser nada sencillo. Los romanos van a tener que enfrentarse a diversos pueblos y derrotarlos. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que los romanos tenían rivalidad comercial. ¿Con quiénes? Las guerras púnicas, en pocas palabras, es el enfrentamiento de los romanos con los cartagineses. Había una lucha comercial, una guerra comercial entre los cartagineses y los romanos. Los dos querían poseer la ruta del mar Mediterráneo. No olvidemos que el pueblo que poseía la ruta del Mediterráneo se hacía acreedor de la mejor ruta para poder comerciar con Europa, con Asia y con África. Así que la ruta del Mediterráneo era codiciada por todos los pueblos. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Cartago tenía en mente expandir su dominio hasta todo lo que es el mar Mediterráneo. Pero Roma no se lo iba a permitir. Y no olvidemos que Roma tenía un gran ejército. Cartago también tenía un ejército, pero los romanos tenían más soldados y una mejor estrategia. Entonces, debido a que no se pudo solucionar estos problemas de índole comercial y territorial, que vendría a ser Sicilia, la isla de Sicilia, se da 3 guerras. Las guerras púnicas es el enfrentamiento de romanos contra cartagineses. Y esta
guerra, este problema se puede solucionar después de las 3 guerras. La primera guerra púnica, que fue en el año 264. ¿Ya? ¿Qué pasa? Los romanos se enfrentan a los cartagineses, porque resulta que la isla de Sicilia estaba bajo el dominio de Cartago. Así que los romanos tuvieron que enfrentarse a los cartagineses para recién quitarle Sicilia. Y Sicilia, una vez ya invadida, pasa a ser una provincia de Roma, o sea, un territorio más de Roma. ¿Qué ocurre en esta primera guerra púnica, o la primera guerra? Los sicilianos, que ya son prácticamente parte de Roma, porque han sido asimilados por el pueblo romano, van a tener que pagar tributos, así como todos los pueblos o todos los territorios en los cuales Roma invadía, tenían que pagar tributos y estaban obligados a pagar tributos, quieran o no quieran. Se produce la Segunda Guerra Púnica en el año 218. En esta Segunda Guerra Púnica aparece un gran general llamado Aníbal. ¿Qué pasaba con Aníbal? Aníbal, tras la primera derrota en la Primera Guerra Púnica, en esta segunda Aníbal va a preparar un gran ejército, un ejército gigantesco. ¿Qué es lo que hace Aníbal? ¿Cuáles son sus primeros pasos? El primer paso es invadir España y luego invadir Italia, ¿ya? Pero no olvidemos que Italia era parte de Roma. Así que Aníbal dirige su ejército a Italia y se enfrenta a los romanos en la batalla de Canas y los derrota. No gana la guerra, sino gana una de las batallas. Pero Aníbal no contaba que, por otro lado, por la parte norte de África, había un general romano que estaba con los soldados preparados para atacarlos. Entonces, ¿qué hace Escipión el africano? Es el general romano que tiene a cargo un gran batallón romano. Se enfrenta a Aníbal y lo derrota. Y Aníbal es obligado a rendirse. El resultado final es la derrota de los cartagineses. Y en la tercera guerra púnica, los romanos ya habían derrotado a los cartagineses, al ejército de Aníbal y luego posteriormente al ejército de... Primero derrotan al ejército de Asdrúbal. Luego el que lo reemplaza va a ser su hijo de Asdrúbal, que vendría a ser Aníbal. Derrotan a Aníbal, pero todavía existía el temor de que los cartagineses puedan atacar. O sea, después de la derrota, los cartagineses tenían la idea de reunir un ejército más grande, o lo que quedaba del ejército, y atacar de nuevo, a pesar que perdieron. Es por eso que el plan de Roma era no dejar que los cartagineses reúnan más soldados y luchen contra ellos, sino atacar de una vez. Así que la tercera guerra púnica es el ataque total de Roma hacia Cartago, o sea, acabar con los cartagineses para que no puedan representar una amenaza a futuro. Así que Cartago fue derrotada y pasó todo el territorio de Cartago a manos de los romanos. Con eso acabaría la amenaza de los cartagineses. Y no olvidemos que los soldados que van a participar, sea del bando de los romanos o de Cartago, eran miles. Por ejemplo, aproximadamente eran 80.000 soldados los cartagineses que van a participar bajo el mando de Asdrúbal II, que era un cartaginés, ¿ya? Pero a pesar de esto, los romanos también tenían una gran cantidad de soldados. Tenían muchos aliados los romanos y tenían mejor estrategia de guerra. Así que el resultado fue positivo para los romanos. Y el ejército cartaginés, el gran ejército cartaginés, fue derrotado y con esto se sella el fin de Cartago.
Aquí podemos ver en la Primera Guerra Púnica, los dominios y la zona de influencia de Cartago, que es de color anaranjado. Todo lo que vemos anaranjado eran los territorios que poseía Cartago. Todo lo que vemos de color medio mostaza es los dominios de Roma. Todo esto, o sea, prácticamente toda Italia era dominio de Roma. Y esta parte de Sicilia también le correspondía a Roma. Roma se enfrenta a los cartagineses y le quita toda Sicilia. Y Sicilia pasa a ser provincia de Roma. Y así poco a poco Roma va avanzando. Poco a poco se va apoderando de otros territorios. Y en la Segunda Guerra Púnica vemos los dominios de Cartago. Todo lo que está en líneas es lo que poseía Cartago. Y todo lo que vemos de plomo es las posesiones de Roma. Pero sabemos que Roma al final termina por quitarle todos los territorios que poseía Cartago. El resultado final, Roma invade Cartago y todos sus territorios. ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras púnicas entre romanos y cartagineses? 1. Roma logra el control total del mar Mediterráneo. ¿Y qué significa eso? Que puede vender productos, puede cobrar impuestos, tiene como se dice, la entrada a 3 continentes. Puede vender a través del mar Mediterráneo a Europa, Asia y África. Así que, hablando a nivel comercial, es algo muy bueno. Muy bueno. Pueden comerciar con diversos pueblos, los romanos, al apoderarse del mar Mediterráneo. Otra consecuencia. Roma no solo quería el mar Mediterráneo, Roma quería expandirse, tenía un afán de crear un imperio. Aunque Roma todavía estaba recién en vías de formarse un imperio, porque estamos hablando de la Roma republicana, pero ya tenía en mente formar un gran imperio al anexar todos los territorios que iba a invadir. Por ejemplo, en el caso de las provincias que se rinden, o sea, los pueblos que van a ser sometidos por los romanos, pero de forma pacífica, esos pueblos que se rinden pacíficamente van a ser gobernados por un pretor, que es como una autoridad en la zona. Mientras que las provincias que van a luchar, o sea, las provincias en guerra, van a estar gobernadas por un procónsul. Esto, aparte de que Roma va a poseer más territorios, también es ventajoso porque van a haber patricios que se van a dedicar al comercio y van a sacar el máximo provecho de las invasiones romanas hacia otros pueblos. Así que la economía se va a monopolizar. Van a haber romanos que van a ser dueños de muchas tierras. Por ejemplo, van a haber banqueros, van a haber publicanos. Los publicanos son no necesariamente romanos, pero en su mayoría sí son romanos. Son personas que cobran impuestos. Van a haber publicanos que, por ejemplo, son judíos, que son hebreos, que cobran impuestos y esos impuestos son llevados a Roma. Todos los tributos que pagan los pueblos vencidos o sometidos ante Roma tienen que pagarle a Roma. Y muchos de estos publicanos incurrieron en corrupción, o sea, cobraban más de lo que Roma le había autorizado que cobre a los pobladores. Por el lado de la población campesina, de la clase media, en vez de enriquecerse, se volvieron más pobres. Cada vez había más endeudamiento. O sea, Roma le cobraba tantos impuestos que muchos de los pobladores se quedaban en la pobreza absoluta, no tenían ya que dar. Lo único que le quedaba a los pobladores para no ir presos, porque uno podía acabar preso si es que no pagaba sus tributos a Roma, era dar lo único que le quedaba, sus tierras. Lo único que le quedaba. Y de esta forma el poblador quedaba en la pobreza extrema. Tenía prácticamente que trabajar doble para poder sobrevivir. Así que el sistema republicano en Roma no fue bueno. Trajo riqueza y prosperidad para un sector,
como es el sector de los patricios, la clase rica, pero trajo desdichas para la clase media y para el pueblo romano y para los pueblos que fueron sometidos por Roma. No fue nada bueno. Así que con esto llegaría el fin del sistema republicano, por muchos malos manejos en la administración. La segunda parte de la Roma republicana lo vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos, hasta luego. Chao, cuídense.